Capítulo 38 de La Fábrica y capítulo de lujo porque estamos con Hugo Sigman, fundador de Grupo Insud, un grupo con 8.000 trabajadores. Bueno, Hugo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy bien. Recién hablando con ustedes, entendí de qué se trataba esto. Así que, contento por estar con un grupo de gente que quiere difundir la vida de empresarios argentinos y además le contaba recién a él que veo que hay un momento en la Argentina donde grupos de gente joven se va agrupando. Le contaba lo que sucede con la Cámara Argentina de Biotecnología, que empezamos hace 2 años con una CAP joven. Hoy hay 105, 110 empresas de emprendedores jóvenes de todo el país, que es un testimonio de lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Buscar que gente así, empresarios, industriales, se junten pensando el país, tratando de agruparse, buscando propuestas y soluciones y teniendo la dignidad y el interés de escuchar a gente que ya somos veteranos como yo. Así que muy contento de estar acá con todos ustedes. Para mí es una entrevista especial. Yo cuando era chico, como un cara dura, en esa época se usaba mucho el mail y le mandé un mail, Hugo, ¿nos podemos juntar? Me dijo sí, por supuesto. Y de ahí una etapa que fue muy dura en mis aprendizajes y en lo emocional. Él me apoyó mucho, así que Hugo, para mí este es un programa muy especial. Estoy eternamente agradecido que estés acá con nosotros. Gracias, Tommy. ¿Cómo es tu historia, Hugo? ¿Cómo empezaste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué hiciste después del colegio? ¿Cómo llegaste a donde estás hoy? Bueno, yo cuando terminé la escuela secundaria estudié medicina. Me recibí en el año 1969 y después de recibirme entré en una residencia de psiquiatría en el Hospital Arauz Alfaro, que era un servicio excepcional, era un modelo de servicio de psiquiatría, porque mi jefe, que se llamó Mauricio Goldenberg, creó el primer servicio de psiquiatría en un hospital general. Hasta ese momento los pacientes psiquiátricos se trataban en manicomios y Mauricio en el hospital Lanús, que se llamaba popularmente, creó un servicio de psiquiatría con 4 salas de internación y un lugar de consultorios externos muy grande y introdujo, te diría, en Latinoamérica seguro, pero en el mundo junto con algunos italianos también, la idea de no tener encerrados a los pacientes psiquiátricos y tomar la psiquiatría como una parte de la medicina. Y a partir de ahí él desarrolló lo que llamó los grupos de patrulla, que era la interconsulta psiquiátrica con otras especialidades médicas. Y no solo eso, sino que después, y a mí me tocó, me dio la posibilidad de ser el jefe de ese servicio, armar un servicio de psiquiatras dentro de la Guardia General del Hospital. Y así como había cirujanos, pediatras, en fin, distintas especialidades, había un psiquiatra dentro de la Guardia General del Hospital. ¿Vos ahí qué edad tenías? Yo ahí tenía 25 o 26 años. Cuando entré en la residencia, cuando yo hice la residencia, pues fui jefe de residentes. Y cuando terminé de ser jefe de residentes, fui jefe del servicio de emergencia psiquiátrica del hospital. Pero ¿vos ya venías de familia que estaba en el sector? ¿O? No, mi familia no. Mi familia era una familia clase media, muy... mi abuelo estaba en la industria de la madera, tenía una fábrica de muebles. Todo madereros. Todo maderero. Mi abuelo materno y de parte de mi padre era una familia más pobre. La familia de mi madre era más clase media. Yo creo que fui médico por un mandato familiar, porque mi madre un día me dijo, tenés que ser pediatra. Y creo que yo en ese momento no escuché más y sumisamente asumí el mandato de mi madre y me dediqué a estudiar medicina. Pero cuando llegué a 4º año de la facultad, vi que no me gustaba tanto la medicina y empecé a estudiar psicología social con Enrique Pillón Rivière. Y mientras hacía la carrera de medicina, estudiaba psicología social. ¿Las dos al mismo tiempo? ¿Cómo? Las dos al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo. Bueno, lo de Pillón Rivière no era muy demandante. Eran 13 clases semanales de 2 horas. No era muy demandante.
Y entonces empecé y Pichon Rivière también fue otro tipo, digamos, muy significativo en el mundo de la psiquiatría. Yo tuve la suerte con él de, cuando yo me recibí en septiembre y la residencia empezaba en marzo. Entonces Pichon Rivière, que supervisaba un centro de salud mental en Bécar, me dijo, venite a trabajar conmigo al centro de salud mental. Y yo lo iba a buscar a la mañana a su casa, lo llevaba en un Citroën que tenía, entonces iba hablando la ida y la vuelta con él. Tremendas charlas. Sí, aprendí más por ósmosis que por los libros que leía, ¿no? Así que cuando terminé la carrera de medicina hice el examen para entrar a la residencia. En ese momento la residencia era muy difícil entrar, no es como ahora que la gente, viste, no está muy entusiasmada con algunas residencias. Yo me acuerdo que en la residencia que yo entré eran 6 puestos, había 70 personas para entrar. Era un examen teórico y entrevistas, y ese era el mejor servicio que había en la Argentina. Y bueno, para mí fue una experiencia inolvidable porque aprendí muchísimo, era un lugar icónico, disfrutaba muchísimo lo que hacía. Y de ahí empezó mi vinculación un poco con la empresa, porque, bueno, tiene 2 orígenes mi vinculación con la empresa. ¿Tu empresa? Sí, con pensar en ser empresario. ¿Y qué es Grupo Insud hoy? Te hago ese pequeño punto coma para que la gente sepa cómo lo describirías. ¿Dónde hay 8.000 trabajadores? El Grupo Insud es un grupo que tiene, te diría, 4 divisiones. Una división que se llama Chemo, que lo que nosotros hacemos es fabricar materias primas y productos terminados para otros laboratorios farmacéuticos en el mundo. Tenemos 5 plantas químicas, una en Argentina, una en España, 2 en Italia y una en India, y 4 laboratorios farmacéuticos, todos en España, donde exportamos a todo el mundo a 1.200, hoy ya 1.600 laboratorios a 120 países. Y lo que nosotros exportamos son los productos terminados donde le ponemos la marca del cliente que tenemos. No sé, para daros un ejemplo, nosotros debemos tener el 50% del mercado mundial del omeprazol. Mucho del omeprazol. Impresionante. Que es fabricado por nosotros en la planta nuestra en España. Y después tenemos otra división que se llama Exeltis, que tiene laboratorio farmacéutico con marca nuestra, marca Exeltis, en 50 países. Acá en Latinoamérica no se llama Exeltis, sino participamos en el EA, que es el laboratorio número 1, número 2 de la Argentina. En Uruguay se llama Urufarma, en Paraguay, en fin. Después Exeltis está especializado en salud femenina. Nosotros producimos casi todos los anticonceptivos que se venden en el mundo. Terapia hormonal de reemplazo, osteoporosis y productos para embarazadas, lactancia, etcétera. Esa es la especialidad nuestra. Y después tenemos una empresa de genéricos que se llama Cyromed, que vendemos genéricos fundamentalmente en Estados Unidos. Todo en el mundo farmacéutico. Sí, te estoy contando todo el mundo farmacéutico. Los 8.000 personas son de la empresa farmacéutica. Ah, ¿en serio? Sí. Bueno, después vamos a entrar en todo lo otro, entonces. Sí. Sí. Y esta empresa vende genéricos. Y después una empresa de biotecnología que se llama MapScience, que tiene 2 plantas, una en León, España, y otra acá, en Garín. Esa fue la que se vendió un porcentaje importante. Esa se vendió el 55% a Fresenius. Sí, a Fresenius. El año pasado, perdón, el monto es público. 2 años. Algo así como $1.000 millones, el 55%. Sí. Impresionante. Sí. No el 55%, 1.000 millones es el valor total, compañía. Ah, ok. Pero se vendió un porcentaje. Se vendió el 55%. Ah, ahí va. Sí.
Y O sea, Hugo, están integrados verticalmente, porque hacen materia prima y tienen las farmacéuticas, digamos, ¿no? hacemos materia prima sí. Bueno, y después tenemos tenemos un grupo de investigación donde trabajamos en investigación de nuevos productos, tenemos investigación en el área de la oncología, en el área de salud femenina, tenemos un grupo de investigación muy grande, parte de ellos están en India, parte de ellos están en España, una parte en Argentina y una parte en Italia. Ahora vamos a volver a la historia, pero algo que a mí me gustaría entender es, ya que vos tenés la experiencia que por ahí nosotros no tenemos, de, por ejemplo, en Chemo, tener fábricas que hacen productos similares en distintos países, eso te permite comparar diferencias entre nuestro país y otros. Vos dijiste Italia, España, India. Y me falta son plantas químicas. Plantas químicas. Esas son plantas donde nosotros hacemos el principio activo. Cuando vos compras un medicamento, qué sé yo, el Geniol nuestro, el principio activo del Geniol es el paracetamol. Nosotros no fabricamos paracetamol, pero eso se llama el principio activo, WAPI, Active Pharmaceutical Ingredient. Nosotros fabricamos eso, mandamos mucho de lo que fabricamos al laboratorio farmacéutico, hacemos el producto terminado que vendemos a otros laboratorios farmacéuticos. Y en esa comparativa entre los distintos países, yo recuerdo algo que me dijiste una vez en la diferencia en el costo. ¿Cuál era el ejemplo ese? No, por ejemplo, en un producto biotecnológico, mAbxience, el bevacizumab, que nosotros producimos con la misma tecnología en la planta de León y en la planta argentina, con los mismos equipos y con la misma cantidad de gente, acá nos cuesta un poco más de un 20% más. Tremendo dato. Sí, que nos cuesta. O sea, mismos equipos, mismos dueños, misma, me imagino... misma tecnología, todo lo mismo. 20% de diferencia en el costo. ¿A qué responde? ¿A solo impositivo? ¿A qué responde? Es una mezcla. Hay temas impositivos y los costos... a ver, cuando yo dije esto, por supuesto no me escucharon cuando inauguramos la planta en el 2020, que vino Alberto Fernández y como estaba Alberto Fernández quería que me escuche y entonces lo dije. En ese momento el mayor costo tenía razones impositivas. Hoy el mayor costo se suman razones impositivas que muchas no cambiaron, pero se suma el costo argentino. Es decir, hoy lo que tenés, ustedes lo van a ir viendo. Hago un paréntesis para que lo entiendan con un ejemplo. Antes, hasta hace un año, era muy común que gente que trabajaba en temas regulatorios, en temas de informática, en algunos temas tecnológicos, fueran contratados desde otros países porque ganaban mucho más siendo contratados de otros países, les pagaban en dólares. Hoy eso se está acabando, se acabó prácticamente, porque ahí los costos argentinos son iguales o mayores. Si nosotros hoy tenemos más costos, misma posición salarial, el costo. O sea, tu salario en dólares de León y tu salario en dólares de Argentina se equipararon. Así es. O sea que antes vos tenías un 20% de diferencia de costo con un salario en dólares más alto de León. Y ahora es mayor porque eso cambió. Así es. Bueno, eso ¿cómo hizo ese joven residente, después que fue a un centro psiquiátrico, a fundar una de las empresas más importantes de Argentina? ¿Cómo siguió ese proceso? Bueno, a ver si podemos hacer algo similar, inspirarnos. Claro. Sí, ojalá. Vamos, Pedrito. Mira, yo empecé, Pillon Riven trabajaba con grupos terapéuticos. Entonces yo empecé a trabajar con grupos de personas. El padre de Silvia tenía un laboratorio farmacéutico. Silvia, tu mujer. Silvia es mi mujer. Tenía un laboratorio farmacéutico. Él siempre me trató de motivar para que trabaje con él. Yo estaba muy conforme con lo que hacía. Pero sí empecé a trabajar haciendo grupos de visitadores médicos, tratando de entender cuál era la motivación de la visita, cómo era la receptividad del médico, cuál era la actitud del visitador médico, en fin. Y entonces me empecé a meter un poco en el mundo empresario a través de eso.
Bueno, debo decirte que además, cuando era estudiante, trabajé de visitor médico como una forma de tener ingresos. Y yo jugué al básquet muchos años y trabajaba con médicos deportólogos. Promocionaba un producto que se llamaba Estiatón, que era un energizantes. Veía a los ciclistas, a los boxeadores, a los jugadores de fútbol, a los médicos deportólogos. Así que un poquito de contacto con eso tenía. Tenías mucha calle. Un poco, sí. Pero pará, el visitador médico, para el que por ahí no es del rubro y no conoce, ¿cuál es el rol del visitador médico? El rol del visitador médico ve a los médicos, promociona los productos en un laboratorio, digamos, sacas un producto y vas al médico. Es como el vendedor del producto. No es un vendedor, no vende productos el visitador médico, lo que es promociona un producto. Te deja muestras. Deja muestras, le deja más técnica. Clínica. El baúl está lleno de muestras siempre. Sí, así es, literatura, es un visitador médico. Okay. Y entonces en ellos, ¿qué encontraste? ¿Qué querías hacer? No, ella hacía grupos para entender lo que pasaba. Pero entonces ahí me empecé a ligar un poco. Y en el año 76, en septiembre del 76, me fui de la Argentina, me fui a España. En ese momento, el golpe militar del 24 de marzo del 76, la psiquiatría era algo mal visto por los militares. Mi jefe tuvo que irse de la Argentina, muchos compañeros también tuvieron que irse. Estaba mal vista. Sí, estaba mal visto. Y además tenías un tema, se te planteaban problemas éticos no menores. Porque nuestro hospital era un hospital que recibía... Se hizo muy famoso el hospital, entonces la gente venía a tratarse al hospital. Y entonces a veces te venía a ver gente que sentías que podía ser un compromiso personal, porque si aparecías en la libreta de alguien era medio comprometido. Entonces era difícil tomar una decisión. Finalmente la gran mayoría de todos decidimos no hacer exclusión de nadie y tratar a todo el mundo. O sea, no hacer exclusión. No. El que venía lo atendían. Lo atendíamos, sí. Desapareció una compañía mía que se llamaba Marta Brea, hija de un cirujano muy famoso y decano de la Facultad de Medicina, una persona de formación y afiliación política conservadora, pero Marta hacía un trabajo en villas alrededor del hospital sobre temas de alcoholismo, educación sexual, etc. Bueno, un día vinieron al hospital, la secuestraron y nunca más apareció. Entonces, eso fue ahí, en el 76. Eso fue el 76. Eso habrá sido mayo, junio del 76. No me acuerdo exacto. Y entonces mi familia me decía, no vas a estar bien. Entonces me fui a España. Me fui con una beca para trabajar en el Hospital Clínico de Barcelona. Y trabajé en el Hospital Clínico de Barcelona. Y tuve un episodio que empezó siendo una cosa maravillosa y terminó mal. Porque al tiempo de estar ahí, mi jefe, que se llamaba Obiols, en el Hospital Clínico, lo nombran decano de la Facultad de Medicina. Y como era el rector de la Universidad de Barcelona, renuncia, entonces le eligen al decano más antiguo. El decano más antiguo era Obiols. Entonces lo nombran rector de la Universidad de Barcelona. Un día me llama Obiols y me dice, Sigman, ¿cómo le va? Bien, doctor. Para mí ya que me llame era una cosa importante. Vos eras un pibe todavía. Bueno, no, un pibe no, tenía 32 años. ¿Y ya casado? Ya estoy casado con 2 hijos. Ok. Sí. Con Leandro y Mariano nacieron acá y así casado con 2 hijos. Y me llama y me dice, mire, yo no puedo atender más mi consultorio, porque siendo rector de la universidad, ¿usted podría atender mi consultorio? Para mí era la salvación. Le dije, sí, con mucho gusto. Pero fui al consultorio de él y el tipo hacía una psiquiatría que yo no sabía hacer, porque hacía sobre todo hipnosis con anestésicos. Y a la semana fui y le dije, doctor, no sé... ¿hipnosis? Sí. No sé cómo decírselo, pero no puedo seguir con su consultorio. El tipo no le cayó mal, pero bueno, tampoco fue lo más feliz del mundo. Y yo ahí ya tenía... Silvia había empezado a trabajar, el papá de Silvia tenía una compañía con unos italianos que tenía una filial en España. Silvia empezó a trabajar ahí.
Y ahí con Silvia decidimos empezar a trabajar juntos en una trading farmacéutica. También lo que te pasaba... Trading farmacéutica. Sí, también lo que te pasaba era muy incómodo vivir, por lo menos para mí. Una cosa era trabajar en el hospital y cobrar un salario en el hospital. Y otra cosa era, viste, vivir de un tipo que estaba jodido, enfermo, y que de repente venía y tenías que cobrarle, y además no le cobrabas nunca mucho, nunca sabía vivir muy bien. Y le digo, si yo tengo que vivir de esta profesión, que tengo que cobrar a la gente en situaciones difíciles, no me siento confortable. Bueno, y ahí fue cuando cambié y empezamos con Silvia esta pequeña empresa que empezó como una trading, que teníamos una secretaria que atendía el teléfono y decía con quién quiere hablar con finanzas, entonces pasaba a Silvia. Tremendo. Sí, sí. Tipo película. Sí, sí. O sea, esta conversión en empresario fue todo un proceso que de hecho de grande, porque hoy en día fue de no grande, es que arrancaste a los 20 años. No, yo Ya. arranqué como empresario a los 32 años. Estamos a tiempo, muchachos. Y con Estamos- Silvia. Y con Silvia. ¿Y cómo es arrancar una empresa con tu mujer, con Mirá, tu pareja? Tiene lo suyo, porque lo bueno y lo malo, como todo en la vida. Porque por un lado compartís mucho, pero por otro lado muchas veces te llevas los problemas del trabajo a la casa, o los problemas de la casa al trabajo. Y entonces hasta que cada uno fue encontrando su lugar fue un proceso, no sencillo, pero fue un proceso, con algunos momentos difíciles, pero poco a poco cada uno fuimos encontrando nuestro lugar. Además la empresa empezó a crecer, pudimos... O sea, una empresa más chica te tocas más. En una empresa más grande es más fácil estar... Mucho menos, sí, sí. Era empresa no muy chica, era muy chica. Eran tres. Éramos tres. La asistente y ustedes dos. Así es, nada más. ¿Tuvieron apoyo familiar cuando arrancaron? Sí. Mira, mi suegro me prestó en ese momento $400.000, que era un montón de dinero, y que después se lo devolvimos. Y además él era una persona bastante conocida en Europa, digamos, con bastante reputación. No es que fuera tan conocida, pero una persona con mucha reputación. Y él me presentó a sus amigos, y no solo me presentó a sus amigos, sino que le dijo a sus amigos, darle crédito a Hugo es como darme crédito a mí, con lo cual... Te dio su confianza, que es más importante muchas veces. Importante que Te hago todo. un parate ahí, pero capaz hay gente que dice, bueno, le prestaron $400.000, es fácil. ¿Fue fácil por más de que hayas tenido ese dinero? Yo estimo que no. ¿Pero por qué? No, te voy a contar una cosa que nos pasó dramática para ver que no es fácil. Empezamos a exportar de España y tenía un cliente mexicano, de un laboratorio mexicano, él se llamaba Guillermo Weisburg. Era muy tiro al aire el tipo. Entonces nosotros le mandamos en ese momento una exportación de un producto que eran $200.000. Cuando se lo mandamos, en ese momento, en esa época, que nos hacía el seguro de la mercancía era nuestro agente de aduanas, y cuando llega a México nos damos cuenta que el seguro no está hecho. Entonces lo llamo a Guillermo. ¿Que el qué no está hecho? El seguro. El seguro. Lo llamo a Guillermo y digo, Guillermo, ¿despachaste ya la mercancía? Sí, me dice, la tengo en el laboratorio. Él no la había despachado, se confundió, no hubo mala intención y la robaron. Con lo cual para nosotros esos $200.000, como ahora no sabes la cantidad de dinero que Sí, sería, digamos. ¿cuánto era de la empresa? No sé, ponele. No era muchísimo, no me acuerdo, pero era muchísimo. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí, viste, dijimos, tenemos que trabajar más. Es decir, tenemos que meterle más, es decir, tenemos que hacer más esfuerzo. Y ¿Y recordás ese momento, tu charla con Silvia? sí que me la acuerdo. Contaba. No, La tenemos ¿qué decían? grabada. Y no, era una situación triste, pero digamos, si te deprimías, si te abatías, era peor. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos a seguir trabajando más, ¿no? Así que O sea, ustedes arrancan comprando y vendiendo. arrancamos comprando y vendiendo. Entonces, en un momento determinado, no era muy agradable comprar y vender, porque cuando vos comprás y vendés, el que te vende quiere llegar al cliente directo porque siente que vos cobrás una parte de lo que él podría ganar. Y el que compra también quiere llegar al cliente directo. Los dos te quieren puentear. Los dos te quieren puentear.
Además nosotros éramos muy naif, no teníamos contrato, no sabíamos... ¿Te imaginas? Silvia era bioquímica, había hecho su doctorado en farmacognosia. Yo era médico que venía de la psiquiatría. Mirá, la primera exportación que hicimos fue en julio de 1977. Un año después de que fuiste, más o menos. Era un producto que se llamaba carbenoxolona, 200 kilos. Era un producto para Andá a saber qué hace. la acidez, Bueno. para la úlcera gástrica. Y entonces en España en ese momento era un país muy burocrático, no es como ahora que está todo facilitado, pero todos los trámites de exportación eran muy complicados. Entonces Silvia y yo nos sentamos a hacer los trámites de exportación. Y claro, estaba todo mal. Finalmente llega el agente de aduanas, que así se llama en ese momento, nos sacó de la máquina de escribir, se sentó él, porque le dábamos pena, ¿viste? Eran dos tipos jóvenes. Entonces empezó a hacer los documentos y pudimos irnos con Silvia, nos fuimos a Inglaterra con los dos chicos, en un Citroën que yo tenía. Y ¿Con la mercadería en el auto? No. no. Aparte fue con fronteras, todo, no era como ahora. ¿Y cómo sigue? O sea, ¿cuándo Entonces, pasás de en ser ese trader a productor? En ese momento conozco a un queridísimo amigo que murió hace pocos años, se llama Fulvio Benini, italiano, que era un gran químico, y nos tuvimos simpatía juntos, y entonces decidimos montar una empresa de tecnología. Y lo que hacíamos era desarrollar tecnologías para vendérsela a empresas químicas farmacéuticas. Pero de nuevo, lo mismo. Tampoco había contrato, las tecnologías desaparecían, decían que no servían, que no funcionaban y nunca nos pagaban todo lo que supuestamente teníamos que cobrar. Entonces nosotros habíamos desarrollado una tecnología para hacer un intermedio de un producto que era muy importante en ese momento, que era la cimetidina, era el omeprazol del momento. Y había un italiano muy grande, una fábrica que se llamaba Farchemi, el dueño se llamaba Martino Finotto, él hacía la cimetidina pero no tenía la tecnología para hacer intermedio. Entonces le intercambiamos la tecnología por 2 reactores y una centrífuga. O sea, vos tenías la propiedad intelectual o algo de la tecnología, no te la valoraban tanto, entonces hiciste un trueque. Hicimos un trueque por 2 reactores y una centrífuga. Perdón, voy a hacer una pregunta muy estúpida, pero ¿qué es la tecnología? ¿Es una fórmula? Sí, es un proceso para fabricar algo, ¿no? Entonces vos le vendiste, le cambiaste el proceso por tu primer parte de la fábrica. Por dos reactores y una centrífuga. Tremendo. Así es. Y así empezamos haciendo. Y por eso nosotros llegamos a salud femenina en el fondo. Porque como teníamos poca capacidad y las hormonas van en muy baja dosis, lo único que podíamos fabricar eran productos de baja dosis y alto precio. Entonces decidimos con Fulvio meternos en el mundo de las hormonas. Y así fue como empezamos. Impresionante, no sabía eso. Sí. Y bueno, nos fue bien, fuimos creciendo, compramos la primera fábrica en España, que era una fábrica de unos norteamericanos que les iba mal porque fabricaban un producto, el cloranfenicol, que empezó a prohibirse, y lo que les interesaba era, tenían bastante gente, no querían pagar la indemnización, entonces nos vendieron la fábrica prácticamente gratis y nos hacíamos cargo de los trabajadores. Nos fuimos a la aventura. ¿A dónde estaba la fábrica? En Alcalá de Henares, en Madrid. ¿Compraste con plata tuya, propia de la empresa o crédito? No, teníamos un poquito de plata, todo. pero sobre todo lo que a ellos les interesaba no era tanto cobrar, sino El pasivo laboral. Claro, el pasivo pasivo laboral. laboral. Pero tenías que bancarte el capital de trabajo el para... capital de trabajo, así es. Crédito, un poco de créditos bancarios en ese momento. ¿Silvia estaba de acuerdo con la decisión o más o menos? No, Silvia estaba... Bueno, Silvia, sí, en eso Silvia... Yo era más lanzado que Silvia, es decir, Silvia era más conservadora. Y no solo por un tema económico, sino que Silvia decía, ¿hasta dónde vamos a comprometer nuestro tiempo? ¿Hasta dónde vamos...? Trabajamos muchísimo. Tenían que criar a sus hijos también. Claro, entonces... pero bueno, al final siempre acompañaba. ¿Y cómo es? Después fuiste comprando muchas, pero
ahí fuiste poco racional, o sea, ¿avanzaste? No, o no, fue un porque- proceso de mucho estudio, decir, No, che, avanzo? no, yo tenía muy claro los productos que quería hacer. Los tenía clarísimos. Y habíamos desarrollado algunas tecnologías con Fulvio, que las teníamos para nosotros. Tenía claro los productos que queríamos hacer. Los equipos que tenía esa fábrica nos venían perfectos para hacer esos productos. Así que la aventura fue el personal, la contingencia laboral. ¿Cuánta gente había? 130, 140. Quilombo compraste. Sí, sí. Pero, digamos, el tipo de productos, en eso éramos Y ustedes ahí ya se empezaban a meter en la fábrica, en el management, o sea, ahí era hoy no es tu etapa micro, pero en ese momento era tu etapa micro. Sí, sí, absolutamente. El manejo de la fábrica estaba más Fulvio, que tenía más expertise que yo. Yo viajaba mucho, ¿Vos más comercial? más comerciales, sí es. Pero nosotros tuvimos mucha suerte con una cosa. En 1978, Italia, que era el gran suministrador de materias primas para la industria farmacéutica, acepta la patente de producto. La patente de producto significa, en el régimen de propiedad industrial, básicamente hay dos tipos de patentes, hay más, pero hay dos tipos de patentes. Una que se llama la patente de proceso y otra que se llama la patente de producto. Okay. La patente de proceso es vos patentás un proceso para hacer un producto. Si el que tiene el proceso patentado, vos sos capaz de hacer el mismo producto con un proceso distinto, podés fabricarlo. Okay. La patente de producto es que vos no podés hacer ese producto hasta que venza la patente. Entonces Italia mete en 1978 la patente de producto. España se incorporó a la patente de producto muchos años, 6 años más tarde, 8 años más tarde. Entonces nosotros teníamos la oportunidad de hacer en España cosas que antes hacían los italianos. Y vinieron muchos italianos a España a trabajar. Entonces, O sea que se fueron de Italia y se fueron a España como posibles clientes tuyos. No clientes. No, lo que te digo eran los fabricantes italianos de materias primas farmacéuticas que fabricaban los productos que les compraban los laboratorios farmacéuticos. Muchos productos ya no pudieron hacer más porque Italia aceptó la patente de producto. Ah, ok. España no tenía patente de producto, tenía patente de procedimiento. Entonces nosotros desarrollábamos procesos alternativos a los procesos patentados Para llegar Claro, para llegar al tomaste el mismo, para know-how. llegar al mismo para hacer el producto. mismo producto. Claro. Entonces, eso nos dio una ventaja muy grande y una oportunidad muy grande. Nos acompañó mucho la suerte, digamos. ¿Hay algo de suerte en los negocios? Sí, hay mucha suerte. Hay mucha suerte. Ese es un punto de inflexión, digamos, en el desarrollo de la empresa. Ese es el 78, ¿no? Sí, y ahí empecé a adquirir. No, en el 78, en el 78 empieza la patente de producto en Italia, pero nosotros la empresa, la química científica, la compramos en el 88. Ok, Sí, después. hay suerte, pero también te animaste a ir para adelante. Si Sí, no, sí. te hubieses quedado donde estabas. Hay algo que a mí me parece que mira, lo voy a poner también con otro ejemplo. Mi hijo Mariano, que es físico, pero que trabaja en neurociencia, hizo una investigación una vez sobre finales de partidas de ajedrez. Finales de partidas. De ajedrez. Ok. Entonces analizó qué jugadores tuvieron más éxitos. Aquellos que eran muy reflexivos y pensaban, otros que actuaban más por impulso. Si quienes habían ganado más finales. Y el resultado fue que ganaron más finales los que actuaban por impulso. Ay, qué bueno. Pero ¿cuál es el tema? El tema es el siguiente, que en verdad no es un impulso, porque es una persona que tiene como el conocimiento más maduro, es capaz de reaccionar más rápido. Yo lo relaciono esto con lo que se llama el olfato, ¿no? Cuando se dice el empresario tiene que tener olfato. El olfato es más o menos lo mismo, es decir, es
ese conocimiento que tenés acumulado que te hace tomar decisiones donde alguna gente se la está tomando pensando poco. A veces, por ejemplo, para decidir hacer una inversión o meterte en un producto, no tenés que estudiar el mercado, estudiar la competencia, estudiar tus fortalezas, tus debilidades, las fortalezas y debilidades de tu competidor. Muchas veces la gente no lo hace así, es decir, muchas veces la gente es lo que se llama por olfato. Yo creo que el olfato no es... O sea, lo que vos estás diciendo es, en el ajedrez, el que era impulsivo ganaba, pero no era un impulsivo no racional, sino que tenía algo de racional a partir de la experiencia acumulada. Así es. Así es. El olfato no viene de alguien que no sabe, viene de alguien que sabe. Y aparte es en la última etapa, no es en toda la etapa, no es en todo el juego con impulso, sino es imposible. Así es. Sí. Bueno, entonces a partir de ahí fuimos... después llegó otra etapa nueva que fue... Muchos clientes nuestros, sobre todo en Europa y algunos en Estados Unidos, ya no te pedían una materia prima para hacer un producto farmacéutico. Ya no te pedían el omeprazol, materia prima, o el paracetamol o la amoxicilina. ¿Qué pedían? Te pedían que vos tengas el dossier de registro, toda la documentación para que ellos pudieran presentar los documentos a los ministerios de salud para que le aprueben el producto. Entonces, por eso creamos el primer laboratorio farmacéutico. Es decir, el laboratorio que podíamos hacer con gente experta y con elementos suficientes para poder desarrollar una documentación de registro de un nuevo producto. ¿Seguías en Europa? Sí, yo estuve siempre en Europa. Sí. Pero vos, o sea, por ejemplo, en ese momento... Recién hablábamos del olfato y como que se te fue dando, bueno, lo de la oportunidad de la empresa en el 88, fueron pasando cosas. Pero vos te parabas a planificar y decir qué querías de tu empresa en los próximos 15 años. O sea, ¿proyectás mucho y después vas buscando las oportunidades o le metías y se iba dando el camino? Mira, yo creo que lo que me hacía cambiar eran dos cosas. Las decepciones. Es decir, cuando de repente un cliente me decía, no quiero más tu materia prima, quiero a alguien que me dé el producto terminado, el dossier para registrar el producto. Entonces, en ese sentido yo decía, el mercado está cambiando, tengo que cambiar yo. Nunca creí que yo entendía el mercado mejor que lo entendían los clientes. O sea, voy para atrás a cuando eras visitador médico. Vos partiste de la base de que eso te daba, digamos, una idea de lo que estaba pasando. Lo que vos estás diciendo es, siempre le di mucha bola a lo que me decían para cambiar mi estrategia. Así es. Y por eso lo llamo la decepción, una decepción positiva, digamos, ¿no? Que en lugar de deprimirte, ves la realidad y decís, tengo que cambiar, ¿no? Y la otra cosa que yo creo que me ayudó bastante... Te diría que era como un espíritu de rebeldía. Nunca quise ser dependiente de mucha gente, digamos, ¿no? Es decir, entonces por eso me ayudó a verticalizarnos. Es decir, fuimos de trader, productor de tecnología, productor de materia prima, productor de dossier, productor de producto terminado. Bueno, así fuimos verticalizándonos a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, sí. No querías ser dependiente, pero hoy tenés 8.000 trabajadores. No estás atado a eso, también es una responsabilidad gigantesca. Bueno, responsabilidad es, pero no estoy atado. Es decir, al contrario, me siento feliz de que tanta gente y tantas familias puedan tener la posibilidad de tener una ocupación. Vos dijiste 8.000 en el sector farmacéutico. Sí. ¿Cuántos por fuera? Y después vamos a entrar a lo que es el por fuera, porque tiene desde cine hasta, no sé, miles de cosas. Después la vamos a charlar. No sé. Bueno, no sé. Para la próxima lo vamos a averiguar. Son muchos. Consultarte el tema de la innovación, ¿no? Porque hablaste al principio en los inicios cómo buscaban... Pero eran unos 2.000 más, 2.000 y pico más. Sí. Alrededor de 10.000, impresionante. 10.000. En el tema de la innovación, cómo en los inicios buscaban nichos, como dijiste, y productos de mayor precio, e innovaban o trataban de ir modificando sus procesos. ¿Cómo lograbas eso en tus equipos de trabajo? Cuando fuiste aumentando el tamaño de tu empresa, ¿cómo lograbas que esa innovación, ese espíritu de innovación se mantenga? Bueno, yo creo que primero creando la organización en la compañía para que eso exista, es decir, creando un departamento de investigación y desarrollo, manteniendo un espíritu en la compañía de renovación,
yo creo que las compañías tienen como identidades. Es decir, mira, para mí hay algo en la vida y en las compañías que, no sé, creo que es fundamental, ¿no? Es que el ser y el parecer sea lo mismo. Es decir, cuando el ser y el parecer es distinto, es decir, cuando vos a tus hijos le decís, no tomes alcohol porque te vas a poner en pedo, y vos te pones en pedo, ese ser y parecer no funciona. Entonces, cuando el ser y el parecer funciona armónicamente, yo creo que eso ayuda mucho. Nunca el ser y el parecer es siempre homogéneo, ¿no? ¿Tiene que ver con la creación de una cultura para la organización? Sí, definitivamente sí. Y en eso, ¿cómo describís la cultura de Grupo Insud? O sea, ¿cuáles son los principios, los valores? O sea, ¿cuáles son los ejes que ustedes remarcan y trabajan constantemente? O sea, para alguien, yo ingreso mañana a trabajar, digamos, cuando me hacen como la iniciación, ¿cuál es la bajada de esa cultura? Mira, hace mucho que no lo hago yo, pero te voy a decir lo que pienso. Yo creo que, por eso te digo, lo primero de todo es que haya una coincidencia entre tu mensaje y lo que vos sos. Es decir, si vos sos un empresario donde vivís extraordinariamente bien y no reinvertís en la empresa, y sos un empresario que te llevas todo lo que la empresa produce en dividendos y no generás nuevas oportunidades, ya es una empresa que seguramente va a tener alguna dificultad, algún problema. Me parece que la idea de la reinversión en la empresa, digamos, que la gente perciba que es una empresa que reinvierta, es importante. El segundo tema es la búsqueda de la excelencia. Es decir, no conformarte con lo que sos, sino ir permanentemente tratando de desafiar a lo que sos y buscar cada vez una mayor excelencia. Me parece que la transparencia es otro tema importante, digamos, ¿no? Es decir, que se perciba que la empresa es transparente, digamos, que no hay ocultamientos. Creo en el respeto de las personas. Yo padecí en algún momento un problema porque a veces nervioso por buscar mejores resultados, sobre todo cuando empecé, no me dirigía a algunas personas como las personas merecen que te dirijas. Me ponía nervioso, ¿por qué no haces esto? Pero decirlo, digamos, de una forma... ¿Y quién te hizo darte cuenta de que te estabas equivocando? Cuando empecé a perder esas personas. Cuando empecé a perder esas personas me di cuenta que estaba equivocado. Es decir, ¿Qué cambió en vos? Eso, me cambió el tener más paciencia, el saber que quien dirige tiene que ser una persona, digamos, tolerante, no enojarse, tener paciencia, sí ser firme, pero, digamos, ser educado, tratar al otro adecuadamente. O sea, aprender a delegar fue algo difícil para vos, digamos. No, eso no fue difícil. Yo siempre tuve mucha confianza en la gente que trabajó conmigo. De hecho, todavía hoy hay gente que empezó a trabajar conmigo en el año 77. Cuando Leandro empezó a trabajar en la compañía... Leandro, tu hijo. Sí. Y él se hizo cargo de la compañía. Yo había hecho un pacto con los que trabajaban conmigo de que muchos se tenían que ir. Porque me parecía que el darle el lugar a Leandro... Él tenía que elegir con quién quería seguir trabajando. Yo no le tenía que imponer. ¿El pacto era que se tenían que ir o que iba a ser una elección de Leandro con quién iba a trabajar? Que era una elección de Leandro con quién iba a trabajar, efectivamente. Sí, pero sabían que si Leandro no los elegía y tenía un modo de salida satisfactorio, digamos, ¿no? ¿Cómo fue esa transición con tu hijo? Porque, difícil, muy difícil. Porque uno se acostumbra a manejar un transatlántico, una empresa enorme, está acostumbrado a tomar decisiones todo el tiempo, estar de repente... Mira, yo con tu pregunta quiero introducir algo que para mí es muy importante. Normalmente te dicen, ¿cómo hiciste esta empresa tan grande? Esta empresa tan grande la hicimos él y yo, pero la hicieron mis hijos también. La hicieron
tal vez más grande y más profesional de la que lo habíamos hecho nosotros. Silvio y yo éramos dos empresarios sin formación empresaria. Éramos gente que venía de la ciencia. Leandro tenía mucha más formación, era economista, sabía lo que era, digamos, profesionalizó mucho más la empresa que lo que habíamos hecho nosotros. Entonces, en ese sentido te quiero decir que el grupo no lo construimos Silvio y yo, lo construimos Silvio y yo y lo construyeron Leandro y Lucas, que son mis dos hijos que trabajan. Y lo digo no para porque me estén grabando, sino lo digo siempre con sinceridad, digamos, ¿no? Bueno, pero cada uno hizo etapas distintas. No, por supuesto, sí, pero te quiero decir, siempre cuando te entrevistan te dicen, ¿cómo hiciste esto? ¿No? Te digo, yo hice una parte importante, y Silvio hizo una parte importante, pero otra parte tan importante más le hicieron Leandro. Pero ustedes siguen metidos en el día a día. ¿Cómo está organizada la empresa hoy? Está bien, es muy grande la empresa, pero desde el punto de vista del management, o sea, tienen gerentes de las distintas unidades, así conceptualmente para el que quiere entender un poco el management de la compañía. Bueno, sí, digamos, Leandro es el presidente, Lucas es el CEO en Insud. Y después cada compañía, gente, tenemos 150 compañías. ¿150 empresas? Sí. ¿150 sociedades? Sí, sí. Son muchas, ¿viste? Entonces cada uno tiene que tener... ¿No querés una pinturería? ¿Por qué no? Hablamos después de cámara. Hugo, ¿cómo está la industria farmacéutica argentina hoy? ¿Qué sabes? ¿Hay desafíos? ¿Hay oportunidades? ¿Dónde estamos? La industria farmacéutica argentina está bien. Mira, yo creo que la industria farmacéutica argentina es un buen modelo para que lo escuchen, porque tiene una combinación. Primero son empresas familiares que se han perpetuado a través de 3 o 4 generaciones. Las empresas más grandes, desde Casasco, que fue fundada en el 1890. Ah, tremendo. A Ruemers y Bagó, que fueron fundadas Bagó hace 90 años y Ruemers debe hacer, no sé, 80, 70, 80, no recuerdo exacto. Nosotros, si tomás la parte que venía digamos, nosotros acá en Argentina, ELEA es una sociedad con la familia Cieletti, que tanto los papás de los Cieletti como el papá de mi cuñado Luis Alberto tenían industria farmacéutica, así que también tienen como 70 años. Familias tradicionales del sector. Sí, y vienen muchas generaciones trabajando. Entonces, hay una competencia muy fuerte en el mercado, fuertísima, pero a nivel institucional hay una gran amistad y un gran cuidado en la defensa de los intereses comunes. Entonces, para mí eso es un modelo... Ojo el micro. Sí, para mí eso es un modelo genial. Es decir, en el mercado competís duramente, pero a nivel institucional, a través de lo que es la Cámara de Industria Farmacéutica, que es SILFA, hay una unión muy fuerte en intereses comunes. No, perdón, Maren, eso es muy loco porque eso nosotros lo vemos también desde otros sectores. Es como que disputan mucho en la cancha, pero se respetan mucho como colegas y trabajan de manera institucional. Y te sumo algo, vos te llevás con ellos, te juntás a comer con Ruemers, con Bagó. No solo me junto con ellos, sino que tengo sociedades con ellos. Ah, mira. No, con Ruemers tengo una sociedad, con Bagó tenemos Biogénesis Bagó, la empresa veterinaria. Tenemos una droguería, una Disprofarma, que es una distribuidora en común. En la última entrevista estaba Roberto de Diarco, que tuvo mala experiencia con los socios y dijo, bueno, yo soy especial, yo laburo solo. Pero en tu caso tenés 150 empresas y tenés muchísimos socios. No, muchísimos no. No tengo... No, solo en Argentina hoy tengo socios. ¿Y en Paraguay? En Paraguay también, con Eti. Sí, Mirá que te estuve estudiando. No, sí. Y en Urufarma también, digamos. Todo lo que es el sur de Latinoamérica, sí. Pero... ¿Cuál es tu experiencia al trabajar con socios? O sea, ¿qué es lo que te permite? En mi familia, por ejemplo, no estamos acostumbrados. Entonces... Mucha paciencia y tolerancia. Es decir, siempre vas a tener malentendidos. Si no tenés paciencia y tolerancia y tratás de construir buscando los intereses comunes, no funciona. Entonces... qué sé yo, yo con Dani
si el X pienso muy distinto de lo que piensa él. Y sin embargo lo quiero entrañablemente y sé que él me quiere entrañablemente y somos socios desde hace 40 años. Pará, y tu socia más importante es Silvia. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero te quiero decir, con la gente que no es de mi pareja o que no es de la familia, tengo que tener mucha tolerancia. Viste que hay mucho hate, viste como se dice ahora en redes, hay mucho hate, que el sector textil es una cagada, que la industria farmacéutica hacen dos boludeces y te venden los productos. Cada sector tiene lo suyo y el hate es con lo que tenemos que convivir. Frente a eso, dos cosas. Una, esa crítica al sector farmacéutico argentino es infundada, o sea, ¿hay procesos productivos serios, hay innovación en el sector en Argentina? Mira, en el EA trabajan 1.300 personas, de las cuales en planta, solo en investigación y desarrollo, trabajan entre 60 y 70 personas. Tiene un edificio separado, el EA está en Villa de Mayo, la planta, y tiene un edificio de investigación y desarrollo en la calle Humahuaca, que es un edificio entero dedicado a investigación y desarrollo. Entonces, a la industria farmacéutica sí, se la critica un poco, y yo entiendo que se la critica un poco. ¿Sabes por qué? Porque cuando en una situación como esta, donde un tipo va a comprar un medicamento o no lo puede comprar, o le resulta demasiado caro, y es un tema de salud, es lógico que lo critiquen, digamos, ¿no? Yo lo entiendo, pero eso no significa que la industria farmacéutica sea alguien que le mete una cajita y una etiqueta para nada. La industria farmacéutica argentina exporta más de lo que importa, eso lo saben todos. Tremendo dato ese. Sí, exporta unos 300 millones de dólares más de lo que importa. O sea, tiene balanza comercial positiva. Tiene una balanza comercial positiva. Toda la balanza comercial negativa viene de las multinacionales. O sea, me interesa vos decís, el sector farmacéutico está dividido entre los nacionales y las multinacionales. A los nacionales la balanza comercial le da positiva. Importan menos de lo que exportan. A las multinacionales le da negativa. Importan mucho más de lo que... Muy negativa. Es interesante eso, porque a veces se analiza los sectores por los dólares que demandan. Esa distinción es importante. O sea, la industria farmacéutica argentina está en toda Latinoamérica, digamos, tanto Gador como Bagó, como Ruemers, como nosotros, y algunos más chicos también, están en toda Latinoamérica, son líderes en un montón de países de Latinoamérica. El caso nuestro es un poco raro porque yo me fui a vivir a España, pero digamos, si me siento en la industria farmacéutica argentina y estamos en todo el mundo. Entonces... ¿Qué porcentaje? Porque a veces, viste, dice, no sé, no quiere competir, pero en tu caso un porcentaje bajo de la facturación de la empresa es argentina. Estás dijiste, no sé si más de 100 países. ¿Qué más o menos, no importa el dato exacto, pero qué porcentaje? Todas las empresas nuestras, todas, de todos los sectores, representan el 14% de nuestra facturación. O sea, en Argentina. En Argentina. Es un datazo. Estamos hablando de la industria farmacéutica argentina. ¿Qué significó la pandemia? ¿Qué significó la pandemia? ¿Qué desafíos tuvieron? ¿Y qué enseñanza dejó respecto a la industria nacional la pandemia farmacéutica? Creo que fue una buenísima experiencia. A Argentina nunca le faltó ningún medicamento durante la pandemia. Voy a hablar después de las vacunas, el cual me tocó sufrirlo muchísimo. Pero no faltó ningún medicamento. La industria argentina suministró todos los medicamentos que se requirieron durante la pandemia. La pandemia tuvo un desastre humanitario porque murió mucha gente, la economía se destruyó, en todo el mundo me refiero, ¿no? Pero tuvo algo muy novedoso, que fue la solidaridad de los científicos. Se abrió el conocimiento científico de unos a otros como nunca había pasado. Entonces, para mí,
que sigo el tema científico, para mí fue apasionante desde ese punto de vista, y los científicos argentinos jugaron un buen rol, tanto en respiradores, diagnósticos, medicamentos. El caso de las vacunas, yo lo viví fue una experiencia muy lamentable para mí, personal, porque nosotros, tengo que hacer un poco de historia. Cuando viene el COVID, las empresas que desarrollan la vacuna son Pfizer, Moderna, los chinos, que tenían una vacuna mala en ese momento. ¿Cómo? India. No, India tuvo la vacuna más tarde. India, ahora te voy a contar qué vacuna fabricaba India. AstraZeneca era la otra, ¿no? Entonces, AstraZeneca toma la licencia de la Universidad de Oxford. Como AstraZeneca no tenía fábricas, AstraZeneca empieza a buscar fábricas que le fabriquen la vacuna. Pero como era una inversión enorme, empieza a buscar gente que haga donaciones para ese proceso. Entonces en Estados Unidos fue la Fundación Gates, en otros países otra gente, y en Latinoamérica fue la Fundación Slim. Pero Slim le dice a AstraZeneca: yo te financio parte de tu proyecto, pero quiero que la vacuna la fabriques en México. Cuando AstraZeneca va a ver las fábricas que hay para fabricar la vacuna en México, dice: no puedo aprobar ninguna fábrica. Y empieza a buscar entonces en Latinoamérica quién le puede fabricar. Y nos llega a nosotros, a mAbxience, y nos dicen si queremos fabricar el principio activo de la vacuna. Nosotros le decimos que sí, suspendemos todas las cosas que estábamos haciendo para fabricar la vacuna. Y todos nosotros, y yo particularmente, sentí que estaba haciendo una de las mejores cosas de mi vida. Nosotros lo que hacíamos era el principio activo de la vacuna, se lo vendíamos a AstraZeneca, AstraZeneca lo llevaba a México, teóricamente a México, después te voy a contar lo que pasó, para ponerlos en viales. Es decir, nosotros hacíamos el principio activo que iba congelado a México. En México lo descongelaban, lo diluían, lo filtraban y lo ponían en viales. Cuando nosotros en enero del 2021 empezamos a mandar el principio activo a México. Lo mandamos regularmente tal cual como... Pero los mexicanos, lamentablemente, no podían hacer lo que tenían que hacer porque les faltaba algunos equipos que habían comprado en Estados Unidos, y los americanos... No se los mandaron. Con razón, en un sentido, le prohibieron a la empresa que tenía que mandar los equipos, que era una empresa que se llamaba Merck Americana, que tenía que mandar unos filtros estériles que se lo manda a México. Entonces los mexicanos no pudieron por meses usar el principio activo que nosotros le mandamos. O sea, vos cumpliste la parte de tu contrato, sí, y se empezaron a acumular en México porque Estados Unidos, como tuvo la decisión política de priorizar su país. Claro, y cuidar sus fábricas, es decir, y garantizar las vacunas en su país, digamos. Y visto desde... O sea, al que produce le toca primero. Y lógico, era por lo menos tener la garantía de que fuera así, digamos, ¿no? Y entonces ellos finalmente, los de AstraZeneca, ¿qué hacen? Mandan nuestro principio activo a Estados Unidos, a una fábrica en Estados Unidos, que estaba preparada para hacerlo, y los primeros 40, 50 millones de vacunas que vienen en Latinoamérica vienen de una fábrica de Estados Unidos. Entonces acá viene la parte política de este desastre, digamos, ¿no? La parte política es, empiezan a decir, había como dos reacciones. Unos, los que estaban dentro del gobierno, decían: el principio activo de Argentina se manda a Estados Unidos para hacer la vacuna para Estados Unidos. Nunca se hizo la vacuna para Estados Unidos, siempre se hizo en Estados Unidos para Latinoamérica. Revisemos los contratos de la vacuna. Cuando se hacía la vacuna, el problema no era vender la vacuna, el problema era tener vacuna. Es decir, el problema era que... Un tema de oferta, no de demanda. Era un tema de oferta, no demanda. Es decir, AstraZeneca le vendió a la Argentina el
el 12% de todo lo que produjo. Ah. Es decir, el resto lo vendió fundamentalmente en México. Vos dijiste al principio que fue una de las cosas que vos más expectativa te generaron en la vida y al mismo tiempo... Me produjo una decepción tremenda, me empezaron a atacar, que mandaba la vacuna a Estados Unidos, que yo le había vendido la vacuna al gobierno argentino, que había impedido que Pfizer le venda la vacuna al gobierno argentino. Entonces, viste, empecé a vivir... ¿Lo sufriste? Muchísimo. ¿Y cómo hace una persona como vos en ese contexto, en ese momento, para resguardarse un poco? O sea, es que en el sentido que, ¿cuál fue tu decisión frente a ese dolor o esa...? Mira, fue muy difícil. Además yo tenía una limitación grande, que era que el contrato que nosotros habíamos firmado con AstraZeneca, ni los mexicanos ni nosotros podíamos hacer comunicaciones públicas. Ah. Que las únicas comunicaciones públicas podía hacer AstraZeneca. Entonces yo tuve que estar callado. No podía Dar explicaciones. explicar. Una vez solo salí, AstraZeneca me mandó una carta diciendo que, bueno, nada. Así que fue una cosa fea. Vos hace un rato hablaste de la investigación y desarrollo, de cómo ustedes tienen un departamento de 60, 70 personas. No, muchos más. Sí, acá en Argentina. Solo en Argentina. Bueno, hoy hay una discusión y en el mundo hay discusiones sobre la investigación y desarrollo. ¿Cuál es la política de los países desarrollados con respecto a la investigación y el desarrollo? No, mira, lo primero que te quiero decir para hablar de los precios en Argentina es lo siguiente, y en el mundo es lo siguiente. ¿Los precios de los medicamentos? Sí. Hoy, digamos, lo que se llaman los medicamentos especiales, que son los medicamentos destinados a algunas enfermedades, como la oncología, el cáncer, las enfermedades raras, enfermedades neurológicas raras, enfermedades enzimáticas raras, en fin, todos los productos biológicos realmente tienen unos precios exorbitantes. ¿En el mundo o en Argentina? En el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque no hay en la industria farmacéutica o en otro, no hay ningún control de precio. El precio lo pone la compañía que vende el producto. Entonces, lo que tenés es que ese mercado, el mercado llamado los productos especiales, que representa en unidades, es decir, si vos tomás todas las unidades del mundo, decís, ¿qué porcentaje de unidades representa ese producto? Representan el 5% de las unidades mundiales. Pero en valores representa ya casi el 30% de lo que se vende en el mundo. Perdóname, lo oncológico. No solo lo oncológico, son algunos productos oncológicos, todos los productos nuevos que salen, lo que se llaman productos especiales, que son en general productos biológicos. O sea, el 5% del volumen representa el 30% de la facturación del sector. Exacto. Entonces, te das cuenta la diferencia de precio que hay entre un analgésico, un hipotensor o un producto, es decir, caso más conocido, qué sé yo. Hay un producto que en el mundo que hoy vende solo ese producto 30.000 millones de dólares. Y los pacientes, un producto se llama Keytruda, un producto para el cáncer. Por supuesto, las unidades de Keytruda son muchísimo menores que la unidad que puede tener un omeprazol, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que está poniendo en crisis la financiación pública, privada, de los gobiernos, de los pacientes, y el acceso es muy difícil. Y en ese sentido yo me siento muy contento, porque nosotros hacemos los genéricos de esos productos. En Mabsain hacemos lo que se llaman los biosimilares. Y un dato muy interesante, cuando nosotros hicimos la proyección de venta que vamos a tener con un producto que venció la patente, que se llama el Bevacizumab, producto original de Roche, nosotros y todos los que hacemos biosimilares, que éramos 5 compañías en ese momento en el mundo, pensamos que el mercado iba a crecer un 20%. El mercado creció un 120%. Quiere decir que aún en Estados Unidos y en Europa, la disminución del precio de estos productos mejora el porque hubo mucho más pacientes que pudieron, o los que no seguros médicos. Que no quiere decir que haya más enfermos, sino que más personas tuvieron la posibilidad de acceder. Tuvieron que acceder, claro.
Entonces las unidades que se venden son mucho más ahora que las que se vendían antes. A veces nosotros preguntamos, porque viste que la gente está acostumbrada a criticar, y nosotros en este programa siempre partimos de la autocrítica. Sí. ¿Cuál es la autocrítica que te haces vos o que debería hacerse el sector farmacéutico, industrial, o la autocrítica que vos creas que vale hacia adelante como oportunidad de mejora? Yo pienso que la mayor autocrítica que yo haría es que habría que invertir más en investigación y desarrollo para descubrimiento de nuevas moléculas argentinas. Si pienso en Argentina lo haría así. Son pocos las moléculas que las compañías argentinas descubren y que tengan una participación internacional. Y la otra cosa que diría, es que tal vez me parece que valdría la pena que el sector se internacionalice más. No se quede solo en Latinoamérica, sino que se internalice más, digamos, ¿no? Eso generaría más exportación, más ingresos de divisas. Te diría que son las dos críticas. ¿Es posible? ¿El sector lo puede hacer? Sí, para mí sí. Hugo, hablaste del precio de los medicamentos recién hace un ratito. ¿Vos creerías que habría que regular el mercado farmacéutico para que más gente pueda acceder o no? En cuanto a precios, Sí. ¿Por qué un producto oncológico vale tanto? bueno, el producto nuevo efectivamente es muy, muy caro. Las empresas lo explican por los gastos de investigación y la amortización que tiene que hacer la investigación. Lógicamente hay un gasto importante en la investigación, las investigaciones son muy caras. ¿Cuál? O sea, el investigador es caro, por un punto, ¿y qué más? Es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo de mucha inversión. Y muchos productos que no sale nada. Es decir, que cuando vos investigás, el porcentaje de productos que salen, que son exitosos, no que son exitosos, que sirven, son pocos. O sea, el precio del producto que llega y se vende tiene como parte del costo todos los productos que no llegaron. Que fracasaron. Y hablaste de la importancia de la investigación y desarrollo. ¿Qué rol pensás que tiene que tener el Estado, si es que lo tiene que tener, y cómo es en los países desarrollados? Mira, yo creo que el rol del Estado en todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo es un rol esencial. Yo no creo en las empresas estatales. Yo creo que las empresas estatales en general en todo el mundo, salvo contadas excepciones, han fracasado cuando son totalmente estatales. Participaciones estatales en empresas, sí, qué sé yo. El gobierno español tiene el 10% de Telefónica o tiene participaciones en muchas empresas, pero la empresa funciona como una empresa privada, cotiza en bolsa y es una empresa que se gestiona como una empresa privada. Es decir, es muy distinto ser accionista de una empresa que gestionar la empresa. Cuando la empresa es totalmente estatal, a mí me tocó visitar en la época en la que existía el muro de Berlín, me tocó visitar la Alemania Oriental y Hungría. Hungría era distinta porque ya había cambiado, pero en Alemania Oriental las empresas eran un desastre, es decir, era una gestión muy mala, digamos, ¿no? Yo no creo, pero sí creo en que la investigación, el presupuesto destinado a la investigación en un país es esencial. Argentina tiene un presupuesto bajísimo en investigación. No solo ahora, que es menos que antes, sino que viene históricamente con un presupuesto muy, muy bajo. ¿Qué porcentaje es sobre el PBI y qué porcentaje tienen los países desarrollados? Mira, yo creo que Argentina, si sumás la investigación pública y privada, debe estar hoy en el 0,5 del PBI. Y si tomás, por ejemplo, Corea del Sur, debe estar en el 4 y pico, Tremendo. Israel 4 y pico, China en el 3, Estados Unidos en el 2 y pico, 3, Suiza en el 3. Es decir, lo destinado a investigación y desarrollo en Argentina es muy, muy bajo realmente. Entonces, es muy difícil, con presupuesto tan bajo, que los resultados se obtengan. Argentina
tiene algunas posibilidades y algunas fortalezas, pero yo veo que, como te digo, ahora es muy bajo y ya venía de antes siendo muy bajo. Interesante lo que dijiste antes de yo no creo en las empresas estatales, pero sí creo que dijiste en las sociedades mixtas. Sí. Un ejemplo, por ejemplo, como el de YPF, es un caso que vos decís va por ahí y no por un lado de 100% control estatal. Sí, no, yo no Tenemos creo, empresas, de hecho, YPF, INVAP, o sea, hay empresas exitosas. Sí, no, por supuesto. Por eso yo creo que si las empresas funcionan como empresas independientes, autónomas, con una gestión profesionalizada, a mí me va bien. Si es una empresa, digamos, donde funciona manejando el Estado, no creo. Sí. Para el que está en su casa y piensa, che, pero hay 50% de pobreza infantil o hay altos niveles de pobreza, ¿es una prioridad invertir en investigación y desarrollo para Argentina? Para mí sí es una prioridad. Y además no veo una contradicción para nada. Yo creo que la pobreza, digamos, todo lo que está viviendo Argentina, que también lo vive desde el punto de vista sanitario, es decir, no solo digamos, la Argentina hoy tiene una situación. Argentina es muy curioso porque tenés un país donde tenés zonas muy desarrolladas y caminás pocos kilómetros y tenés zonas que son una catástrofe, que te parece estar. Silvia trabaja desde hace muchísimos años en una fundación familiar que se llama Mundo Sano. ¿Qué se llama cómo, perdón? Mundo Sano. Mundo Sano. Que tiene un presupuesto muy alto, familiar, trabajan 120 personas en la fundación, la gran mayoría son científicos, y se dedican a trabajar en lo que se llaman las enfermedades olvidadas. Las enfermedades olvidadas están descritas para la Organización Mundial de la Salud que son enfermedades de la pobreza, son enfermedades que no deberían existir, son como unas 20 enfermedades descritas por la Organización Mundial de la Salud, y en Argentina tenés lugares donde caminás 30 kilómetros, 40 kilómetros de una zona desarrollada y te encontrás con un subdesarrollo descomunal y con enfermedades que literalmente no deberían existir, ¿no? Nosotros trabajamos muchísimo en el mal de Chagas. Hacemos el único medicamento que se usa para tratar el mal de Chagas. Lo fabricamos en Argentina y lo fabricamos en España, en las dos plantas. El producto está registrado en todo el mundo. Estados Unidos, curiosamente, tiene 300.000 chagásicos. Tiene chagásicos producto de la inmigración y chagásicos porque hay chagas en Estados Unidos. El producto nuestro es el único producto registrado en Estados Unidos para tratar el mal de Chagas. Hugo, vos. Pero espérate un minuto. Entonces, el mal de Chagas es una enfermedad que teóricamente no debería existir. Es una enfermedad de la pobreza. Hay parasitoses que existen que no deberían existir, es una enfermedad de la pobreza. No hay razón para que hoy la primer causa de muerte en países subdesarrollados en las mujeres sea la hemorragia posparto. No hay razón para que eso sea. No hay razón para que el cáncer de útero todavía siga matando tantas mujeres. Con solo hacerse un Papá Nicolau sería suficiente para prevenirlo. Ahora con vacunarse sería suficiente para prevenirlo. Entonces, digamos, en relación a lo que me decías, también la pobreza se ve en el sistema sanitario. Es decir, no solo en aspectos ligados a la alimentación, digamos, ¿no? Entonces, una pregunta relacionada a eso. Mi madre tuvo 2 veces cáncer, entonces estoy obligado, te lo voy a preguntar. ¿Vos crees que vamos a encontrar la cura del cáncer? ¿Estamos muy lejos o es algo imposible? No sé qué cáncer tuvo tu mamá. Útero y de mama. Claro, bueno. El cáncer de útero, tu madre tuvo mala suerte, porque es un cáncer que no debería haberlo tenido, ¿no? El cáncer de mama es un cáncer que se ha avanzado muchísimo, muchísimo. Solamente hay un 15% del cáncer de mama que tiene mal pronóstico, que es un cáncer que se llama triple negativo.
Pero hoy el cáncer de mama, la sobrevida en las mujeres se ha mejorado muchísimo, muchísimo. Y hay muchísimos cánceres que la sobrevida ha mejorado. Yo creo que el cáncer es probable que no se cure, por lo menos en forma inmediata. Yo creo que el destino del cáncer es transformarse en una enfermedad crónica. Así como una persona vive con hipertensión o vive con diabetes, probablemente la gente pueda empezar a vivir con cáncer. O sea, es aprender a convivir. No aprender, sino con los tratamientos que te permitan cronificar. Claro, perdón, es que los medicamentos te permitan convivir sin un desenlace. Así es. O sea, frenar el avance del cáncer y controlarlo. Mantenerlo controlado sin que haya tantas metástasis. ¿Y hay mucho avance en el mundo? Sí, muchísimo. Para quienes tenemos miedo. Muchísimo. ¿Y como cuál? O sea, ¿la quimioterapia o hay algo más avanzado? No. Hay los productos, la inmunoterapia ha transformado. Hoy, por ejemplo, hay cánceres como el linfoma, que es un cáncer de las células sanguíneas, o el mieloma, que es un cáncer de las células sanguíneas, que se tratan con una tecnología nueva que se llama el CAR-T, que consiste en lo siguiente: a ti te sacan los linfocitos, tus linfocitos, y los clonan. Los clonan para que vaya a una parte de la célula cancerosa y la agrede y la destruya. Pero en el caso, como son tus propios linfocitos, no hay rechazo de los linfocitos. Entonces hay muchos cánceres que hoy se curan. Ahí, Hugo, vos hace mucho tiempo estás metido en el mundo de la biotecnología. Para el que no conoce qué es la biotecnología, ¿qué crees que va a pasar con la biotecnología? Y si podés contar un poco de las inversiones que ustedes hicieron en este sector. Mira, la biotecnología es hacerle producir a organismos vivos cosas que antes no producían. Si tomás una célula y la enseñás a producir algo que antes no producía. Es como si un amigo mío lo cuente, es como si vos tomaras un viejo cassette de los Rolling Stones, lo cortás, le metés un cachito de una canción de los Beatles, lo pegás, y cuando lo pasás escuchás los Rolling Stones, pero también escuchás ese cachito de los Beatles. Freno ahí. ¿A Hugo qué le gusta más, los Rolling o los Beatles? Los Beatles. Okay. Bueno, ¿y qué inversión están haciendo ustedes? Vos la biotecnología es eso, vos o a células de mamíferos, o a levaduras, o a bacterias, les enseñás a producir cosas. Es mucho más que eso la biotecnología, pero lo esencial es esa biología ligada a la humana. La biología ligada a lo vegetal es que tenés semillas a las cuales las clonás para que produzcan. Por ejemplo, hoy algunas enfermedades del maíz se tratan de un modo tal en el cual el grano, si tenés una especie de gusano de mariposa que se come el grano del maíz, ese maíz tiene en su semilla un producto que cuando el gusano la come le destruye el tubo digestivo. Entonces, la biotecnología está haciendo que ese cultivo se defienda automáticamente. Porque está bueno, a veces hablamos de biotecnología y la gente no entiende, bueno, ¿y para qué sirve esto? O sea, ¿cómo lo llevamos a lo terrenal? ¿Algún ejemplo más que tengas de implicancia para la sociedad? Con eso te digo, digamos, todos los productos biológicos para el tratamiento del cáncer son una célula que se llama célula CHO, que es una célula de ovario de un ratón, a la cual vos le enseñás a producir algo que esta célula antes no producía. Y vos lo ponés en un tacho que es un fermentador, le das de comer, la célula se reproduce, excreta esa proteína que a vos te interesa que excrete, lo sacás del tacho, lo purificás, lo aislás, lo dejás solo lo que te interesa, después lo pones en un lío, la verdad. La caca de las felicitaciones. Parece una pecera y nada que ver, ¿viste? Impresionante. Te hago una consulta, saliendo de este tema. Tomando en cuenta que tenés, voy a cambiar totalmente de tema. Tomando en cuenta que tenés empresas en varios países y dentro de toda la geopolítica tiene mucha incidencia, ¿no? en el performance de cada empresa. Hoy encontramos un mundo donde China tiene una sobrecapacidad de producción, subsidia exportaciones. Tenemos Estados Unidos, que estamos frente a la asunción de Trump, que pareciera con un modelo bastante proteccionista, con aranceles, y el surgimiento de varios nacionalismos en distintos países. ¿Qué mundo ves que viene? ¿O qué interpretás con la experiencia que tenés? ¿Y qué aconsejarías, no?
Viene un mundo muy polarizado, esencialmente polarizado, un mundo donde la convivencia de ideas distintas ya no es una convivencia sana, sino es una convivencia de un enfrentamiento muy, muy severo, ¿no? Yo siempre admiré mucho el Parlamento español porque era un parlamento en donde las diferencias se discutían, cada uno tenía sus ideas. Hoy es casi permanentemente insultos. Mira, no sé si ustedes estuvieron leyendo lo que pasó en Valencia con la inundación en Valencia. Sí, lo estuvimos mirando. Sí. En lugar de los políticos hablar de las soluciones para el problema de Valencia, lo que sucedió es que unos se echaban la culpa a los otros. Se insultaban uno con los otros. Era patético, porque en lugar de vos veías a los dos partidos políticos más importantes, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, insultándose unos con los otros y responsándose. Y cuando los políticos fueron a visitar un pueblo, los echaron a patadas. Pero los ciudadanos literalmente lo echaron a patadas. El único que se salvó un poco fue el rey, pero todos los demás lo echaron a patadas. No pueden visitar, no pueden pisar, porque la ciudadanía está cansada de que los tipos, en lugar de buscar soluciones. Entonces, me parece, viste, que es un mundo donde en Europa, por ejemplo, la polarización hoy es muy creciente, muy dura. Cuando digo muy dura, muy intensa. Se ve un mundo de mala convivencia. Vos podés tener una diferencia con alguien, pero no es tu enemigo. Tenés una diferencia, pero podés discutir, podés matizar tus diferencias. Pero el mundo está como exageradamente polarizado. Y la otra cosa que veo, por supuesto ustedes que son gente de las redes sociales, hay un libro que me acaban de recomendar y me lo devoré, que es El ingeniero del caos. No sé si lo vieron. ¿El ingeniero? Los ingenieros del caos. Un libro del mismo que escribió El mago del Kremlin. Es espectacular porque te muestra, digamos, cómo hoy la organización de las redes sociales para influenciar a las personas y generarle opiniones con un sistema científico bien organizado, va definiendo qué es lo que piensa cada uno, cuáles son tus sentimientos, tus pasiones, tus afectos en las áreas políticas y sociales, ¿no? Entonces me parece, viste, que estamos viviendo en un momento ¿Vos usás Twitter? ¿Cómo? ¿Usás Twitter? No. Pero ves la violencia que hay en Twitter. Sí, pero no lo uso por eso. Sí, ya no. La última vez que puse un Twitter a propósito fue cuando murió Ginés González García. Porque sabía que me iban a putear todos, pero sabía que me iba a dar la oportunidad de contestarle. Ginés fue muy amigo mío. Fuimos a la escuela secundaria juntos. No juntos, pero en el mismo colegio. Y la verdad que Ginés era un poco desordenado, pero fue la persona, lo que digo, ahora seguro el 90% de la gente está en contra de lo que digo, pero... No, y probablemente lo critiquen. Sí, lo critiquen. Pero Ginés fue el gran maestro de la salud pública argentina. No hay persona que no se haya formado en salud pública con Ginés, ¿no? Entonces cuando murió me dio tanta pena que lo insulten tanto que hice una provocación. Entonces... Hoy se diría, ¿baiteaste? Baiteó. Baiteaste. Baiteó. Así se dice en el folclore, me parece, tuitero. Baiteaste, fue intencional. Sí, totalmente. O sea, sos tuitero. ¿Eh? Sos tuitero, entonces. O sea, el ingeniero vez acá enseñó... No, la única vez que puso un tuit. Ok. Sí. Además puso un aviso. Pero te puso triste porque vos crees que no merecía lo que pasó. Ginés, a ver, había cosas que él digamos, con el tema de vacunas no tuvo nada que ver. Con el tema, el vacunatorio VIP, sí, digamos, vacunó a gente en el vacunatorio que no tenía que haber vacunado, digamos. Vacunó toda gente mayor de 65, ¿no? Pero no tenía que haber vacunado. Pero bueno, fue más víctima de una instrumentación política que otra cosa, digamos, ¿no? Me
parece. Así que, bueno, nada, un homenaje a Ginés, que sé que va a provocar otro lío, pero... Está bien, es tu espacio, así que... Sí, Y desde el punto de vista económico, hablaste del tema más social, de lo que sea, y desde el punto de vista económico, ¿qué esperas en esta guerra comercial que... Porque es una guerra comercial rara, porque a diferencia de la Guerra Fría es como que están muy entrelazados ambos países, ¿no? Tanto Estados Unidos como China. ¿Qué esperas que ocurra? Mira, no sé qué va a hacer Estados Unidos. Pensá lo siguiente. La gran estrategia de Kissinger, cuando tuvo la responsabilidad política que tuvo, fue separar a China de Rusia, cuando Rusia era muy fuerte. Es decir, la gran estrategia de Kissinger. Hoy la política americana lo que ha hecho es unir a Rusia con China. No sé qué va a hacer el nuevo gobierno. Hay gente en Estados Unidos, yo acabo de estar en Estados Unidos en una experiencia muy divertida, porque con un amigo mío que es el presidente de la Fundación Clinton, argentino por cierto, Rolando González Buster, y yo que estoy en la Fundación Felipe González, organizamos en Nueva York un diálogo entre Felipe y Clinton, que fue espectacular. Y público, ¿no? Es un diálogo público. Para el que no conoce, Felipe González, un presidente histórico de España. Sí, presidente de España entre el año 82 y 93. Y que hizo la introducción de España en el mercado común, fue el que firmó el Pacto de la Moncloa, modernizó España, fue el gran presidente de España contemporáneo. Y bueno, surgió este tema, digamos, ¿no? ¿Qué va a suceder, digamos? Yo creo que Europa va a sufrir mucho porque, en mi opinión, el gran derrotado de la guerra entre Rusia y Ucrania es Alemania, y al ser el gran derrotado de Alemania, el gran derrotado es Europa. Alemania con Merkel había hecho toda su política energética con el gas ruso, se quedó sin el gas ruso, cerró las plantas nucleares y Alemania está en una crisis importante, y Alemania, que es uno de los motores de Europa, hace que Europa no esté bien. Francia también tiene una situación muy inestable. Digamos, el mercado común con 25 países hoy, el Parlamento Europeo es de nuevo un parlamento muy conflictivo. No sé, yo veo Europa muy, muy complicada. Estados Unidos lo veo muy bien, es decir, Estados Unidos tiene una economía que está muy bien. China está haciendo un esfuerzo descomunal en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Hoy todo lo que es electromovilidad, no hay, China domina el mercado mundial. Todo lo que es energías alternativas, China domina el mercado mundial, tanto la eólica como la fotovoltaica. Se acaba de dar un fenómeno muy raro. Por primera vez una compañía norteamericana acaba de comprar una molécula china de una empresa china en un fase 1, fase inicial, pagó por la opción 865 millones de dólares. Y te muestra lo que está haciendo los chinos. Sí, ¿no? Por primera vez, porque por lo general era al revés. Sí, además nunca una compañía americana, siempre, los chinos, mira, yo tuve una entrevista extraordinaria, eran unos, no sé, 12, 15 años, con un tipo muy famoso en China, porque en la época de Mao murió muchísimos millones de personas de hambre. Se dice que murieron 50 millones de personas de hambre. Y cuando muere Mao y sube Jiang Zemin, nombra ministro de Agricultura a este tipo. Y este tipo era famoso porque se lo consideró el chino que le dio de comer a los chinos nuevamente. Y yo lo conocí cuando él ya estaba poco jubilado, estaba como viceministro del Ministerio de Infraestructura, y me contó lo siguiente, me dice: nosotros desde hace 10 años mandamos 100.000 graduados chinos
a estudiar a las mejores universidades en Estados Unidos y en Europa. De esos 100.000, el 25 o el 30% no vuelve, pero el 75% vuelve. Así que imagínate que hace 20 años que 700.000 chinos están volviendo a China. Multiplica eso, ponele que el 5% de esos sean destacadísimos. Vas a tener un número enorme de científicos espectaculares. Con información de allá. Lamentablemente tenemos que hacer la última. Mira, hay una cosa que es extraordinaria. El ingreso a la universidad en China es un día que se hace. Creo que son 9 millones de estudiantes que dan el examen de ingreso a la universidad. Ese día, el tránsito que va alrededor donde los estudiantes están dando el examen se desvía para que los chicos que están dando el examen no estén alterados por el ruido del tránsito. Impresionante. Hugo, voy a atribuir la última pregunta. Sí. Yo me quedaría hasta mañana, pero no me deja el conductor. Vos tenés 80 años, sos un pibe. Gracias. Un pibe que le gustan los Beatles. Sí. ¿Te falta alguna meta? ¿Te falta algún logro? Sí, un montón. ¿Cuál? Dijiste todo ya. Un montón. En cada una de las cosas que falta me falta un logro. Mirá. En el cine me hubiera gustado ganar un Oscar. ¿En el cine? Sí. Porque no lo hablamos, pero tiene una productora de cine. Para que el que no sabe, ¿cuáles son las 2 películas más famosas tuyas? Las 2 más famosas, Relatos Salvajes. No, dale. Relatos Salvajes, viejo. Sos un poco humilde, me parece. Está buenísimo. Relatos Salvajes puede ser, y después la otra puede ser El Clan, o puede ser... Peliculones. O sea, pero pará, me hubiera gustado ganar un Oscar, por ahí lo ganás, ¿cómo sabes? No, por eso no desisto. Te quedó por eso. La Odisea la hicieron también, la Odisea de los Giles también bueno. hicimos nosotros. Y ahora estamos haciendo una superproducción que va a ser yo creo que va a ser espectacular. ¿Se viene el Oscar? No, porque es una serie, es el Eternauta estamos haciendo. Bueno, en el mundo del cine, la aspiración es un Oscar. Acabamos de ganar el Emmy la semana pasada con División Palermo. Bueno, bien, buenísima. Sí, así que eso lo ganamos la semana pasada. En el mundo farmacéutico me gustaría hacer un descubrimiento de una molécula que la rompa. Tenemos una que va muy bien en todo el mundo, patentada nuestra, que se llama Slinda, es un anticonceptivo sin estrógenos. Tráemelo a lo terrenal, sin estrógeno sería. Los anticonceptivos tienen una hormona que se llama progestágeno y otra estrógeno. Esto tiene solo un progestágeno, un producto parecido a la progesterona. Y es muy útil para mujeres premenopáusicas, para fumadoras, para obesas, para mujeres que están lactando. Y es un producto que se vende 1,5 millones de unidades cada mes. Por cada unidad de negocio tiene una meta ya. Sí. No, ¿De cuál te falta? ¿Uno más? Sí, un montón me falta. La fábrica de pintura falta. En la industria forestal estamos con un proyecto de bonos de carbono que me gustaría mucho hacerlo, todo el tema que tenga que ver con mejorar el ambiente. Estamos haciendo un proyecto en Santa Cruz de no sé, ligado a... Hidrógeno verde. Sí. Están a full, es una locura. Sí. Bueno, ya vendrá el segundo capítulo en algún momento, porque queda mucho por hablar. Te mereces un gran aplauso. Vamos, Hugo.